clase pasada, que fue, ¿cuándo fue el jueves? Ah, no, pues hoy. Tenemos clase mañana, ¿no? No, creo que No, Hasta el lunes, hasta, profe, hasta según el yo. lunes. Ah, entonces fue el día martes que tuvimos clase. Nos tocaba laboratorio y se me pasó y les di teoría. Entonces quiero reponerles la parte del laboratorio. Disculpe, profe, una preguntita. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarle el reporte? Dime, dime. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarle el reporte más o menos, profe? Pues si gustan el lunes. Ah, ok, ok. Sí, es que no sabía, es que dijo que la semana, entonces no sabía si Sí, hoy o mañana, pero entonces hasta el lunes se puede. sí, para Vale, que no gracias, se profe. presionen, sales. Bueno, entonces vamos a reponer el día de hoy la práctica que teníamos el día martes. Entonces, esta práctica que vamos a hacer, nuestra segunda práctica, la podemos descargar de aquí, de esta ruta. Ay, no dejen que se quite esto. En la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal prácticas, y se van a bajar esta, la que dice práctica 2, batalla naval. Entonces se la bajan y ahí lo que van a ver pues, son los requerimientos de la segunda práctica. Déjenme abrirla. Me dicen si ya se ve. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer esta segunda práctica, lo que van a tener que hacer es implementar un pequeño videojuego utilizando sockets de datagrama, que ahorita ya, según yo, ya los conocemos. Entonces, y ese videojuego yo asumo que ya lo han jugado en el momento de sus vidas. El clásico juego este de batalla naval o ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Hasta hay una película. Se me fue el nombre. creo que es el Battleship, ¿no? Ah, sí, Battleship. el Battleship, sí, ese mero, gracias. Sí, entonces es un juego muy sencillo. De hecho, por eso se los quiero poner, porque es demasiado sencillo la lógica y la implementación. Entonces, ahorita les voy a describir más o menos lo que van a tener que ir haciendo, ¿no? Se supone que este juego se puede jugar uno contra uno, un jugador contra otro jugador, o se puede jugar un jugador contra el CPU, o sea, contra la máquina, ¿no? Para poder jugar uno contra uno, un jugador contra otro jugador, pues necesitaríamos ya haber visto la parte de hilos para poder estar manejando de manera concurrente las dos conexiones de los dos clientes y estar atendiéndonos a los dos. Como todavía no hemos visto esa parte de hilos, ahorita lo vamos a trabajar nada más la jugabilidad jugador contra el CPU. Así con un solo socket, pues podemos estar jugando con los dos jugadores, ¿no? El jugador usuario, que es el humano, y el jugador CPU, que es la máquina, ¿no? Entonces, esa es la modalidad que lo vamos a implementar ahorita. Y lo primero que se va a hacer es, hasta se los puse por pasos. Lo primero es que van a correr el lado del el servidor. Tiene que estar siempre corriendo primero el servidor antes que el cliente. Entonces, la aplicación servidor ustedes lo van a alojar en un puerto que ustedes quieran y van a dejar corriendo ese servidor, ¿no? De datagrama. Entonces, este servidor de datagrama, acuérdense que el socket de datagrama pues no es orientado a conexión y al no ser orientado a conexión, pues técnicamente podría recibir datagramas de quien sea. Ajá. No, no nada más es la comunicación uno a uno, sino que puede recibir datos de quien sea, cualquier cliente. Y eso es un problema si estás haciendo un videojuego donde va a ser un jugador contra otro jugador, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crean su servidor, lo asocian a un puerto local y se ponen a escuchar un datagrama, un primer datagrama. En ese datagrama lo que ustedes van a mandar del lado del cliente es el nombre del usuario o su nick o su alias con el nombre que se vaya a registrar para jugar. Ajá. Entonces, mandan el datagrama a la dirección y puerto donde esté corriendo el servidor. Cuando se reciba ese dato,
Entonces el servidor va a saber contra quién va a jugar. Bueno, el CPU, en este caso la máquina, va a saber contra quién va a jugar. Y en ese momento va a tomar de ese datagrama que recibió tres datos, va a tomar la dirección IP de quien le mandó el datagrama, va a tomar el puerto de quien le mandó el datagrama y va a tomar el usuario que viene pues como el texto, ¿no? Que le mandó el mensaje. Y únicamente, a partir de ahí, únicamente va a recibir datagramas de ese usuario, de esa dirección, de ese puerto y de ese usuario. ¿Sí se entiende? Sí, Pi. ¿Se acuerdan que les había dicho cuando vimos la parte de los sockets que estaba el método connect y que no era precisamente una conexión, sino un filtrado de datagramas? ¿Sí recuerdan? Sí. Sí. Entonces ahí lo que tendrían que hacer es del lado del servidor establecer ese método connect una vez que ya sabes contra quién vas a jugar. ¿Para qué? Para que si llegaras a recibir datagramas de alguien más, ignores esos datagramas y solo aceptes los datagramas que provengan de la máquina, bueno, de la aplicación con la que estás jugando. Ajá. Eso es lo primero que van a tener que hacer, que eso es esto que viene aquí en el punto 2. Solamente vas a recibir los datagramas que pertenezcan al jugador con el que estás jugando. Todos los demás los vas a ignorar. Ajá. Entonces, asumimos eso, ¿no? Ya está corriendo el servidor, ya recibiste el datagrama de parte del cliente, que trae el nombre del usuario, que significa que del lado del cliente, cuando corras la aplicación cliente, te va a pedir que especifiques cuál va a ser tu nombre de usuario, y una vez que se lo dé, va a mandar un datagrama con ese nombre de usuario a la dirección y puerto del servidor. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, lo siguiente, pues, es establecer dentro de tu tablero, pues, dónde van a estar tus embarcaciones, tus barquitos, ¿no? Tus naves, o como le quieras llamar. Entonces, para este caso, ¿cuántos barcos vamos a tener? De entrada va a ser un tablero de 10 por 10, 10 entradas por 10 entradas, o sea, 10 filas por 10 columnas, una matriz de 10 por 10, para el jugador, el humano, y otro tablero para el jugador, el servidor. Ajá. Entonces vamos a estar manejando dos matrices de 10 por 10 cada una. Una vez que el servidor sepa quién va a ser su oponente, en ese momento le va a mandar un datagrama así como con un OK, diciéndole está bien, ¿no? Y en cuanto el cliente reciba ese OK, va a proceder a decirle al usuario que empieza a colocar sus embarcaciones en el tablero. Entonces ese tablero, como les dije, va a ser algo así como lo que tenemos aquí. Así como esto, ¿no? Una matriz de 10 por 10. En esa matriz de 10 por 10, pues el usuario va a tener que colocar sus embarcaciones, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, para colocarlas, lo primero es, la aplicación le va a tener que decir al usuario en qué orden se van a ir acomodando las embarcaciones. ¿Cuántas embarcaciones vas a tener? Aquí está, en el punto 1, dice, va a ser un acorazado. El acorazado es un barquito que tiene una longitud de cuatro entradas en la matriz de largo, 4 casillas. Va a tener que colocar 2 cruceros, donde cada uno tiene una longitud de 3 entradas de la matriz. Va a tener que colocar 3 destructores, donde cada uno tiene una longitud de 2 entradas de la matriz. Y va a tener que colocar un submarino que tiene una longitud de 5 entradas o 5 casillas de la matriz. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, a la hora que la aplicación cliente le diga al usuario que tiene que ir colocándolas, ya ustedes eligen en qué orden los va a ir colocando, pero va a tener que ir colocando uno por uno. Para facilitarles la colocación, pues ustedes ya sea que le especifiquen a lo mejor la coordenada de inicio y el sentido en el que los va a colocar, o pone la coordenada de inicio y la coordenada del fin, al fin que la matriz pues se las está dando, de modo que a lo mejor ustedes quieren colocar un barco aquí, pues ya darían la coordenada en la 4B, que es la coordenada de inicio,
y decir que lo quieren horizontal, ¿no? Pues ya se los pone acá. O decir que lo quieren en la 6B y lo quieren vertical, pues ya se los pone para abajo. Entonces, cada que el usuario especifique la coordenada donde va a poner una de sus embarcaciones, la aplicación cliente pues va a tener que validar que sí sea posible poner el barco, ¿no? ¿Y qué significa que sea posible? Significa que no se traslape con otro barco que haya puesto previamente. Ajá. O que no lo vaya a poner en horizontal aquí en la mera orilla donde ya no quepa. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer la aplicación cliente con el usuario, especificar dónde van a estar sus 7 barquitos ahí en el mapa, ¿no? Mientras está sucediendo eso, la aplicación servidor pues igual va a colocar sus 7 barquitos en su propio mapa. Eso lo va a hacer de una manera pseudo aleatoria. ¿Por qué digo pseudo aleatoria? Porque no es totalmente aleatoria, ¿no? ¿Qué va a hacer el servidor? Pues igual tiene que colocar 7 embarcaciones, así como se las dije. Este, el acorazado, los 2 cruceros, los 3 destructores y el submarino. Entonces, imagínense que va a colocar el submarino el servidor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Checa que son 10 filas, 10 columnas. Entonces saca un random de las filas, saca un random de las columnas, y ahí es donde va a intentar validar si sí cabe el barquito que va a poner ahí, ¿no? Entonces, random de filas, random de columnas y random de orientación, ya sea que sea horizontal o vertical, para arriba, para abajo, para izquierda o para derecha, ¿no? Imagínense que el random de filas y columnas les diera aquí, esta casilla, la casilla 9B o B9, como le quieran decir ustedes, ¿no? Entonces, si vas a poner el submarino, ya calculaste el random de fila, te dio la B, ya calculaste el random de columna, te dio 9, calculas el random de orientación, te da horizontal. Entonces, pues ahora tendrías que ver si lo pones a la derecha o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Si lo pones hacia la derecha, tendrías que ver que quepa pues el submarino completo a la derecha. Si no te alcanzan las casillas para ponerlo hacia la derecha, pues ya validaría si lo puedes poner a la izquierda. Si están libres esas casillas para que lo pongas. Si sí cabe, pues ya lo dejas así. Si no cabe así, pues entonces cambias la orientación y ves si lo puedes poner para abajo o para arriba. Si tampoco lo puedes poner ni para abajo ni para arriba, pues entonces recalculas otra vez el random de fila y columna. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces asumimos que el servidor ya puso todas sus embarcaciones en su mapita. Asumimos que el cliente también ya terminó de poner sus embarcaciones en su mapita. Acuérdense que van a ser 2 mapas, 2 tableros, el tablero de un jugador y el tablero del otro jugador. En la aplicación cliente se van a mostrar dos matrices. El tablero donde están los barcos del jugador y un tablero en blanco donde solo se van a ir visualizando los tiros que haga el jugador, ¿no? Si acertó o no acertó. Así como en el videojuego, ¿sí se entiende? Sí, ¿Sí? Entonces en la aplicación cliente y en la aplicación servidor se van a visualizar 2 tableros, el propio y donde estás tirando, haciendo tus tiros. Entonces, una vez que ya se cargaron las posiciones donde van a estar los barquitos, pues el usuario le hace saber al servidor mediante un mensaje que ya está listo para iniciar. Entonces, una vez que se inicia, el servidor recibe ese mensaje de que ya está listo para iniciar el usuario y en ese momento otra vez se hace un random para saber quién de los 2 jugadores va a iniciar. Pudiera ser que inicie el humano, pudiera ser que inicie el CPU. Cualquiera de los 2 puede iniciar el primer tiro, ¿no? Entonces, una vez que ya se sabe quién es el que va a iniciar, el juego va a ser por turnos. Esos turnos van a ser de a lo más 3 tiros. Y digo de a lo más porque la lógica es la siguiente. Un jugador va a dar la coordenada del tiro. De hecho, eso está validado aquí, nada más déjenme ver en qué punto se los había. Aquí está. Es el punto 6. ¿Vale?
Entonces, un jugador va a hacer un tiro. Imagínense que están aquí y el jugador dice que él va a tirar en la posición C3, aquí. Entonces da la coordenada, le da Enter. En ese momento, esa coordenada se manda al servidor y también, también localmente pues, se valida si hay, bueno, se valida si hay algo ahí. Si sí hay algo ahí, pues se tendría que visualizar en el mapa de tiro del jugador, pues a lo mejor una cruz, una palomita de que sí le dio ahí, ¿no? De que ahí ya le dio algo. Y si no le dio a nada, pues a lo mejor un cero o algo así de que pues no hay nada, ¿no? O una raya, no sé cómo le quieran ustedes visualizar. Ya sea que lo implementen con una interfaz gráfica de usuario o que lo implementen vía consola, ¿no? Modo consola todo. Como ustedes gusten, pero que se visualicen los dos tableros. Entonces, insisto, si en el primer tiro tú no le das a nada, en ese momento el turno cambia al siguiente jugador, al otro jugador. Si eras tú, pues ahora se le pasa al CPU, si eres CPU, ahora se te pasa a ti el turno. ¿Por qué? Porque falló. Si sí le atinaste a alguna de las embarcaciones, entonces te da oportunidad de hacer tu segundo tiro. Si en el segundo tiro fallas, pues ya otra vez, ¿no? Se cambia el turno al otro jugador. Si vuelves a acertar, te da oportunidad de hacer un tercer tiro. Y ya en el tercer tiro aciertes o falles, de todos modos ya es cambio de turno. ¿Sí queda claro? Entonces, en el acorazado no se va a poder tomar un acorazado de un solo turno. Bueno, es que tú. Ajá, exacto. Tú a lo más puedes tener 3 tiros. A lo mejor con esos 3 le diste en tres posiciones de un submarino. Pues no se va a hundir con eso, ¿no? Tendrías que volver a esperar tu turno para poder volver a tirar los que te faltan y hundirlo. Ajá. Entonces, cada que hagas un tiro, se va a validar el estado de cada una de las embarcaciones. Entonces, hagan de cuenta que van a validar las posiciones que corresponden con cada nave, y si esas posiciones a lo mejor les pueden asociar un booleano. Si ese booleano es verdadero, significa que en esa posición ya le dieron. Si es falso, pues significa que está limpio, que no le han dado, ¿no? Entonces, si en todas las posiciones de una nave, de una embarcación, tiene verdaderos, significa que ya se hundió, ¿no? Y en ese momento, pues ya incrementan el contador de, de que ya se hundió una nave, bueno, una embarcación. No sé si quede claro eso. Sí. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener otra matriz de puros booleanos, o pudieran tener objetos ahí, ¿no? Pudiera ser una matriz de objetos y ya depende de la metainformación que le quieran meter a cada celda de la matriz, y es lo que van a manejar. Entonces, el chiste es que cada que se completen los disparos de todas las posiciones de una embarcación, pues, se dé por hundida. Y así va a estar iterando hasta que se hundan todos los barcos de uno de los dos jugadores. En ese momento termina el juego y ya se dice quién ganó. Ajá. Si se fijan, no está muy complejo, es más que nada talacha, y que cada uno de ustedes piense cómo va a manejar la parte lógica para incluir la metainformación que se requiera para hacer esas validaciones que se tienen que hacer. Ajá. ¿Sí se entendió? Sí, ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Insisto, van a usar datagramas, y una vez que llegue el primer usuario con el servidor, porque yo pudiera correr 2 clientes, ¿no? Al mismo tiempo, y solamente uno debe de poder jugar con el servidor. Entonces, por eso es que una vez que recibe el primer datagrama el servidor, en ese momento invoca el método connect para hacer el filtrado y ya solo recibir datagramas de ese cliente, y aunque le lleguen datagramas de otros clientes, ignorarlos. Ajá. Al menos mientras dure esa partida. Una vez que finalice esa partida, si el usuario desea volver a jugar, en ese momento se invoca el método disconnect para quitar ese filtro sobre el servidor y que pueda nuevamente recibir datagramas de quien sea.
Entonces, cuando se inicie el segundo juego, pues otra vez recibe el primer datagrama, vas a ver quién es el jugador y en ese momento aplica otra vez el filtro. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Profe, nada más, ¿puedo volver a repetir la parte en la que nosotros seleccionamos o el usuario selecciona las casillas en donde van a estar los barcos? Ajá, como les decía, lo pueden implementar con interfaz de usuario. Si lo hacen con interfaz de usuario, pues a lo mejor bastaría que nada más le des clic en la casilla, ¿no? Y así ya vas especificando dónde es tu tiro. Si lo haces en modo consola, pues te pediría la interfaz de usuario, pues digo, el menú, lo que tengas ahí en la consola, te diría, es tu turno, escribe la coordenada del tiro. Entonces ya tú dices, por ejemplo, quiero tirar en la posición A1 o quiero tirar en la posición H8. Ah, sí, Ya es lo que se va a validar esa coordenada si ahí hay algo. Ajá, ah, ¿sí? pero mi duda era como que al principio, al momento de poner los barcos, es como que tenemos la matriz CIA y ya después como que seleccionamos en dónde van a estar y nada más Ajá, ajá, y ajá. ya empieza, ¿no? Ajá, cuando está vacía y empiezas a cargar ahí tus barquitos, pues tú vas a decir otra vez, si lo haces en modo gráfico, pues un barco lo puedes dividir en pedazos, ¿no? Imagínate un submarino que ocupa cinco casillas, pues partes la imagen en cinco, la vas recortando ahí en el Paint o lo que sea, y ya nada más haces un arreglo de etiquetas, bueno, una matriz de etiquetas, y en cada etiqueta le vas cargando una imagen. Eso es bien fácil de hacer. Si es que lo haces visualmente, si lo haces en modo consola, pues el usuario tendría que especificar la coordenada de inicio de esa embarcación, por ejemplo, la A1 y la orientación. A1 y orientación horizontal a la derecha. Entonces ya se pone de aquí para acá el barquito. O la A1, orientación vertical hacia abajo. Y ya se pone para acá. O suponiendo que estás acá y dices está en la, ¿qué es? En la E2, orientación vertical hacia arriba, pues ya se pone para acá el barquito. Ajá. Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces traten de empezar a visualizarlo, a definir ahora sí que la lógica de la aplicación. Bueno, primero lean el documento para que vayan viendo bien todo lo que pide, es más o menos lo que les acabo de resumir, y y para que intenten empezar a hacer el desarrollo. Yo sé que en cuanto empiecen a meter las manos ahí, pues ya van a empezar a salir las dudas. Y yo aquí voy a estar, por si tienen dudas, ya me dicen y tratamos de aclararlas.
No te preocupes, Emanuel. Qué bonita tarde. Bueno, muchachos, ya son 10 para la hora. Si hasta aquí tienen alguna duda, Profe, ¿nos Eu. podría revisar la práctica 1? Sí, adelante. Ok, ok. Le comparto pantalla entonces. Ahí esperen que no podía.